Si tienes tu Biblia ahí, vamos a Josué capítulo 6. Esta mañana vamos a hacer, una pausa de nuestra serie Más Alto en Corintios y vamos a estar en Josué capítulo 6. Y el Señor tiene mucho que decirnos, el Señor tiene mucho que hablarnos, ¿no? Y justo me lleva a pensar lo que dice en los evangelios, ¿no? El que tiene oídos para oír, oiga, ¿no? El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Y por qué vemos que se repite constantemente? Porque el Señor nos ha dado dos oídos, ¿no? No solamente para que entre por un oído y salga por el otro, sino para que oigamos, ¿no? Puede entrar por un oído y pueda ir a nuestro cerebro, ¿no? A nuestra cabeza y también a nuestro corazón. Entonces, el Señor tiene mucho que decirnos. Ahora, estamos en Josué. Y algo que debemos saber como contexto es que el pueblo de Israel ha salido de Egipto y han cruzado el Jordán. Y ahora han entrado a la tierra prometida. Entonces han salido de Egipto, han cruzado el Jordán y ahora han entrado a la tierra prometida. Y cuando llegan a la tierra prometida, descubren que no era tan prometida como habían pensado, ¿no? Descubren que no era lo que esperaban. Descubren que todo no era de color de rosa. Y es lo mismo que sucede, ¿no? Cuando nosotros, muchas veces pasa eso, ¿no? Cuando nosotros estamos en nuestro caminar con el Señor, venimos a esta nueva vida con Cristo, ¿no? Nos damos cuenta que tenemos que afrontar pruebas, tenemos que lidiar con desafíos, tenemos batallas que afrontar, ¿no? Y nos damos cuenta que las cosas no son tan fáciles, ¿no? Como habíamos pensado, ¿no? Pero eso es parte, ¿no? Parte del paquete. Y en verdad, dentro de cada circunstancia, dentro de cada prueba, el Señor siempre tiene algo que decirnos. Entonces, debemos saber que como creyentes vamos a afrontar cosas. Vamos a afrontar luchas, vamos a afrontar conflictos, vamos a tener una lucha con el pecado, con la carne, con el diablo, con el mundo. Vamos a afrontar pruebas, ¿no? Pero la pregunta para nosotros esta mañana, ¿de qué manera la vamos a afrontar? ¿A la forma de Dios o a nuestra forma? ¿De qué manera vamos a lidiar con cada una de estas cosas? ¿A la forma de Dios o a la nuestra? Entonces, el título de este estudio se llama A la forma de Dios. A la forma de Dios. Y es porque nosotros estamos llamados a lidiar las cosas al modelo y de acuerdo a las instrucciones de Dios. Y así nos puedan parecer las cosas lógicas o ilógicas. Yo prefiero escuchar la voz de Dios. Yo prefiero escuchar las instrucciones de Dios. Porque muchas veces en nuestro caminar el Señor nos va a dar instrucciones. Y tal vez instrucciones que a primer momento no vamos a estar de acuerdo al 100%. No vamos a estar de acuerdo al 100%, pero si nosotros queremos tener victoria, si nosotros queremos triunfar, si nosotros queremos que el Señor nos ayude, entonces tenemos que tomar aquellas instrucciones de Dios y aferrarnos a ella. Entonces, prácticamente lo que te estoy diciendo ahorita es la aplicación del estudio de ahora. Entonces, sin nada más que decirte, me retiro porque es la aplicación central, ¿no? Entonces, pero en verdad el Señor tiene mucho más. Entonces, Dios desea que disfrutemos de una vida plena y abundante, pero no la vamos a disfrutar si no hacemos las cosas a su manera. Entonces, si tienes ahí tu Biblia, vamos a versículo 1 de Josué capítulo 6. Entonces, habiendo visto en el contexto, ¿no? Ya Israel ha cruzado el Jordán y ahorita van a enfrentarse, van a tener su primera batalla contra Jericó. Versículo 1 dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Entonces, cuando la Biblia dice que está bien cerrada, entonces realmente está bien cerrada. Nadie entraba ni salía. Incluso el mismo texto nos dice, está bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Entonces, debemos saber que Jericó estaba en alerta máxima. Jericó sabía lo que había pasado con Egipto. Sabía que Israel estaba en camino a la tierra prometida, estaba en camino a Canaán. Sabía que Israel ya había cruzado el Jordán. Y sabía que muy pronto
iba a llegar Israel a Jericó. Entonces, sabiendo esto, Jericó lo primero que hace, ¿no?, es prepararse, junta provisiones y cierra sus puertas. Entonces van a estar dentro, ¿no?, quién sabe cuántos días. Entonces estaban preparando para poder afrontar a Israel. Entonces, quién sabe cuántos días, pero ellos estaban preparándose para eso. Llega Israel y lo primero que ve es esta muralla, una imponente muralla, ¿no? Muchos piensan que para este tiempo, ¿no?, esta muralla era una maravilla tecnológica y que no era una muralla cualquiera, sino que era una doble muralla. La muralla tenía una altura de 9 metros y de ancho 3. Esa era la primera muralla, ¿no? Si tú ibas y querías conquistar Jericó, primero tenías que lidiar con la primera muralla, ¿no? Y la veías imponente, en el 9 metros por 3 de grosor. Entonces era algo tremendo, ¿no? Te iba a costar, pero sí lo ibas a derrumbar. Ahora, entre la primera muralla y la segunda muralla va a haber un espacio. Va a haber un espacio de 4.5 a 5 metros. Y de ahí venía la segunda muralla. Por eso era una muralla doble. Y esta segunda muralla tenía una altura de 6 metros y de ancho 4. Obviamente, si tú querías conquistar, si derribabas la primera, ¿no?, y con mucho esfuerzo y mucho sudor, ¿no?, decías, por fin lo logré, terminas destruyéndolo y ves, y hay otra muralla. Prácticamente, conquistar Jericó iba a ser una tarea imposible. No iba a ser algo fácil. No iba a ser algo fácil lograrlo para Israel. Un pueblo que tal vez había cruzado recién el Jordán, un pueblo que tal vez no tenía experiencia en batalla, tal vez no tenía a alguien que pueda decir, mira, vamos a hacer esto, o vamos a hacer catapultas, ¿no?, para lanzarlos y así poder ingresar. Prácticamente no había experiencia en cuanto a eso. Pero no tan solo eso, sino que vemos que iban sí a conquistar Jericó, pero el hecho de conquistar Jericó significa que se iban a poner en más aprietos. Obviamente un estratega militar que busca conquistar, primero va a ir por los alrededores, ¿no?, conquistando tal vez los pueblos más pequeños, las ciudades más pequeñas, y así van, ¿no? Van bordeando, ¿no?, hasta llegar al más fuerte, ¿no?, hasta el pescado más grande. Pero en sí, cuando ellos cruzaron el Jordán, se fueron a la ciudad más imponente. Y esto era una dificultad, porque sí, iban a luchar contra Jericó, pero no tan solo contra Jericó, porque si a ellos se les ocurría avisar a las otras ciudades que estaban alrededor, que los ayuden, entonces Israel no tan solo iba a luchar contra Jericó, sino que también iba a luchar con los otros pueblos que estaban alrededor de ellos. Entonces era una situación difícil, vemos las circunstancias. Y en el versículo 2 dice lo siguiente: mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Entonces, vemos las circunstancias, vemos que es algo imposible, vemos esta muralla que es impenetrable, vemos que las cosas en verdad no están al favor de Israel, vemos que las cosas son súper difíciles y vemos que en ese momento Dios tiene una palabra para Josué y le da una promesa y le dice, yo he entregado en tu mano a Jericó. Y vemos el verbo en pasado porque Dios ya le había entregado en su mano a Jericó. Dios ya le había entregado. Entonces solamente Josué tenía que confiar en la palabra que Dios le había dado. Solamente Josué tenía que abrazarse a lo que Dios le había mostrado, porque Dios ya le había dicho anteriormente que Él le había dado la tierra prometida y tenía que tomarlo. Y vemos que nuevamente Dios le da una promesa y le dice, yo te he dado ahora Jericó. Yo te he dado Jericó, yo te he entregado a Jericó. Ahora, Josué tenía que confiar. Josué tenía que saber que no tenía que luchar por la victoria,
Josué tenía que saber que tenía que luchar desde la victoria, porque Dios ya le había dado. Entonces, en medio de las circunstancias que nosotros estemos afrontando, circunstancias difíciles, pruebas, luchas que podamos tener, debemos recordar lo siguiente: abrazarnos a Dios, abrazarnos a su palabra, abrazarnos a sus promesas y recordar que Él ya ha vencido, recordar que Él ya nos ha dado la victoria, abrazarnos a lo que Él nos ha dado y nos ha mostrado en su palabra. Es lo que nosotros debemos recordar en esos momentos en los cuales no sabemos, en esos momentos en los cuales no entendemos, en esos momentos que tal vez buscamos llamar a alguien para contarle nuestras dificultades, cuando en realidad la respuesta lo tenemos en su palabra. Porque su palabra tiene un mensaje para cada circunstancia y cada aspecto de nuestra vida. Y Dios te dice: yo te he dado libertad, yo estoy contigo, yo te he dado victoria, yo soy tu proveedor. Y Josué tenía que abrazarse, y nosotros también tenemos que abrazarnos de la palabra del Señor. Ahora vemos esta muralla imponente. Y esta muralla imponente para Israel era algo muy difícil. Era algo que no podían destruir así, de la noche a la mañana. Pero para nosotros, ¿qué representa esta muralla? Para nosotros esta muralla puede representar las luchas, las pruebas, las circunstancias, un pecado, un vicio. Y pueden representar estas cosas en nuestras vidas. Y estamos lidiando con esta muralla, y vemos lo imponente y incluso nos intimidamos, incluso nos sentimos impotentes. Pero el Señor nos dice: yo soy mucho más grande que esa muralla. Yo soy mucho más grande que cualquier circunstancia, que cualquier prueba, que cualquier cosa que puedas afrontar. Pero ahí no acaba todo. Vemos las circunstancias que son terribles. Tenían que pasar, sí, por Jericó para continuar. Y si pasaban por Jericó, podían lidiar con cualquiera. Ahora, Dios les da una promesa. Pero Dios no termina ahí, sino que les da el plan de batalla. Y este plan de batalla tal vez va a ir en contra de sus pensamientos, tal vez en contra de lo que ellos creían, tal vez en contra de lo que hacían comúnmente. Versículo 3 al 5 dice: rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra. Dice: yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Acuérdate esta última frase, ¿no? Cada uno derecho hacia adelante, porque lo vamos a ver que se va a repetir más adelante, ¿no? Y tiene algo que decirnos. Entonces, las instrucciones de parte de Dios. Antes de lidiar con las luchas, antes de lidiar con los desafíos que tenemos en nuestra vida, debemos sí escuchar, aferrarnos a las promesas de Dios, pero también para tener la victoria necesitamos abrazarnos y escuchar las instrucciones que Él tiene que decirnos. ¿Dónde encontramos sus instrucciones? Obviamente, en la palabra de Dios. Entonces, ¿cuáles son estas instrucciones? Vemos que Dios le dice a Josué la forma y cómo tienen que hacerlo. Lo primero, dice que van a rodear la ciudad una vez y lo harán por 6 días. Entonces, cada día van a rodearlo. En cada día van a rodear una vez la ciudad de Jericó. Esta es la primera instrucción. La segunda instrucción era el orden, cómo debería ir la caravana. Entonces, no tan solo va a ser Josué dando la vuelta a la muralla, sino que va a ser como un tipo de caravana. Primero van a ir los hombres armados, nos dice el texto. Segundo, van a estar los sacerdotes. Los sacerdotes con 7 trompetas de carnero, ¿no? Es lo que nos dice el texto. Entonces, hombres armados,
los sacerdotes con sus 7 trompetas y después viene el arca. Después viene el arca, entonces vienen los hombres armados, los sacerdotes y el arca, y al final viene el pueblo. Entonces, en ese mismo orden, por 7 días van a dar vuelta a Jericó, a las murallas de Jericó, en ese orden. Ahora, algo muy interesante en cuanto a esto, vemos que se repite constantemente el número 7, ¿no? 7 sacerdotes, 7 trompetas, 7 vueltas. En el 7º día darán 7 vueltas nuevamente. Y nosotros sabemos que el número 7 significa plenitud, significa perfección, pero en este contexto vamos a darnos cuenta que Dios quería mostrarles algo más. Dios quería mostrarle a ellos y a Josué que él tenía la capacidad de terminar lo que comenzó. El número 7 en este contexto significa la capacidad de Dios de terminar lo que comenzó. Dios, así mismo como empezó, así mismo como le dio una tarea a Josué, así mismo lo iba a terminar. Así mismo lo iba a hacer. ¿Cómo? Dios lo iba a hacer. Solamente el pueblo tenía que caminar. No tenía que hacer absolutamente nada, solamente tenía que caminar. Dios se iba a encargar. Y Dios es capaz de terminar aquello lo que prometió. No tan solo en este momento, sino en nuestras vidas. Dios es capaz de terminar aquello que nos ha prometido y que nos ha dado. Entonces, vemos esta parte. Pero vemos las instrucciones de Dios. Y vemos que Dios, al dar sus instrucciones, no tan solo en primera instancia tú puedes leer las instrucciones y como pasar por alto y seguir leyendo el siguiente versículo y ya, ¿no? No pasó nada. Pero no eran simplemente instrucciones, sino que estas instrucciones estaban yendo en contra de los esquemas, tanto de Josué como del pueblo, como de los líderes, como de los sacerdotes. Estas instrucciones estaban rompiendo los esquemas de las personas. Y Dios es un especialista en romper los esquemas. Dios es un especialista en sacarnos de ese cuadrado, en ese ser cuadriculados, ¿no? Como se dice. Entonces Dios es especialista. Y tal vez las instrucciones de Dios pueden ser extrañas, pueden ser ilógicas, pero las instrucciones de Dios son lo mejor para nosotros. Mira, ¿cómo si ilógicas? Por ejemplo, vemos varios puntos. La función dentro de este grupo de personas que iba a dar vuelta a la muralla, se encontraban los sacerdotes. La función de los sacerdotes era ir con todo a una batalla, ¿no? Se ponían sus cuchillos, ¿no? Sus pistolas y no, la función del sacerdote era estar en el templo, servir en el templo. No era ser un guerrero. Entonces, para ese momento vemos a los sacerdotes con sus trompetas, ¿no? Dando vuelta. Pero no tan solo eso, sino vemos el arca. El arca tenía un lugar específico y era el tabernáculo. El arca no podía salir del tabernáculo así nada más. Pero vemos que en estos momentos Dios le dice a Josué, quiero que el arca esté ahí. ¿Y con qué fin? ¿Con qué fin? Ahora, para que la gente, para que el pueblo pueda poner sus ojos no en lo intimidante que puede ser la muralla, sino pueda poner su corazón, sus ojos y sus pensamientos en Dios. Porque al caminar y dando vueltas y vueltas y vueltas, tenían que saber algo, que Dios estaba presente. Y es lo mismo en nuestras tormentas, en las dificultades, en las pruebas. Dios está presente. Él no nos ha dejado solos. Él está presente. Ahora, pero ahí no termina. Entonces vemos los sacerdotes, vemos el arca.
Ahora vemos la trompeta que usan los sacerdotes. La trompeta que usaban normalmente para una batalla se llamaba el shofar. Esa trompeta anunciaba el comienzo de una batalla y el inicio, ¿no? Entonces, vemos, pero en este caso, no están usando el shofar, sino están usando un tipo de trompeta que se llama jobel. Y este tipo de trompeta anunciaba libertad. Entonces, el arca, los sacerdotes, la trompeta, pero ahí no acaba todo. Tenían que marchar, tenían que caminar 7 días. El séptimo día, considerado como día de reposo, incluso en este mismo día, que no debían hacer absolutamente nada, tenían que dar 7 vueltas. Entonces, prácticamente estaba yendo en contra de sus esquemas. Más aún, al dar las vueltas a Jericó, ellos necesitaban tener mucho valor porque estaban expuestos a un ataque directo. Cualquiera de Jericó pudo subirse, ¿no? a la muralla y de ahí, bueno, no, están dando vueltas, ¿no? Ahora vamos a empezar la cacería, ¿no? Entonces, obviamente atentaba contra su vida. Una persona que es hábil, tal vez en conquistas, una persona que es hábil en elaborar un plan estratégico, ¿no? para derribar tal vez una ciudad, no tomaría esas instrucciones. Porque prácticamente todas estas instrucciones están yendo en contra de lo que una persona haría. Pero estas instrucciones no lo está dando cualquier persona. Estas instrucciones, aunque parezca ilógico, aunque parezca irrazonable o extrañas, lo estaba dando Dios. Y Josué no tan solo tenía que tomarlo, sino hacerlo. Y es en nuestras vidas. Estamos llamados a tomar lo que Dios nos dice. Estamos llamados a tomar lo que Dios nos está dando. A pesar de las circunstancias, a pesar que no entendamos, estamos llamados a tomar eso. Ahora, Dios, ¿qué quería mostrar con esto? ¿No? Te di los diferentes puntos. Entonces estaba yendo en contra de sus pensamientos, de lo que hacían, incluso en contra de la ley. Pero vemos que Dios lo que quería mostrar al pueblo era que la victoria no lo iban a tener por medio de la ley o por el esfuerzo de la ley, sino que iban a tener la victoria por su fe. Y es lo mismo que Jesucristo hace. Jesucristo nos da la victoria no por el esfuerzo que hagamos, no por la religiosidad, no por la ley, sino que Jesucristo nos da la victoria por la fe que nosotros tenemos. Entonces, es lo que vemos en esta parte. No fue por la ley, ¿no? que les dio la victoria. Entonces, Dios está rompiendo los esquemas. ¿Qué es lo que pasa cuando Dios rompe tus esquemas? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu actitud? ¿Qué es lo que sucede? Es algo que nosotros debemos pensar, es algo que nosotros debemos meditar, es algo en el cual nosotros debemos tomar una decisión, qué elegir. Versículos 6 y 7 dice: llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca. Entonces Josué ya recibió la promesa, Josué ya recibió las instrucciones, Josué sabe exactamente que estas instrucciones están yendo en contra de sus esquemas, pero lo que hace Josué es abrazarse de aquellas cosas que Dios le ha dado y hacerlo, obedecerlo. Es lo que Josué hace. Pero Josué no tan solo tiene la tarea de hacer eso, sino que también
va a transmitir eso al pueblo, a los líderes, a los sacerdotes. Yo me pongo a pensar que en ese momento cuando Josué está compartiendo, está diciendo, esto es lo que vamos a hacer para conquistar Jericó. Tal vez la gente, oh Josué, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás diciendo eso? ¿Por qué no se te ocurre otra cosa mejor? ¿No? Pero Josué, a pesar de las cosas que la gente le puede decir, a pesar de los comentarios, a pesar de las ideas que la gente le pueda dar, Josué estaba dispuesto a cumplir lo que Dios le había dicho. Josué estaba dispuesto a hacer aquello que Dios le había mostrado. Entonces, así, el pueblo no esté totalmente de acuerdo o confiado. El pueblo tenía que confiar en lo que Dios le había mostrado a su líder, Josué. Versículo 8 en adelante dice, y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas. Y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga gritad, entonces gritaréis. Una de las cosas que iba en contra de sus pensamientos o de sus esquemas es que en las vueltas que tenían que dar, ellos no tenían que decir absolutamente nada. Ahora, eso no quiere decir que no iban a hablar durante el día, sino que en ese tiempo que estaban dando la vuelta, no tenían que hablar, no tenían que decir, no tenían que gritar. Obviamente, para poder asustar a tu enemigo tienes que tal vez gritar, tal vez, no sé, decir algunas cosas, ¿no? Pero en este momento Dios les pide silencio, y es algo que vamos a ver en un momento. Versículo 11 dice, así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Las bocinas sonaban, ¿no?, mientras que daban las vueltas. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Vemos 2 cosas muy interesantes. Entonces, Josué ya recibió las instrucciones, Josué obedece, y lo que hace Josué ya es formar a la caravana que va a recorrer o que va a caminar alrededor de la muralla durante estos 7 días, ¿no? Cada uno se pone en fila y empieza la caminata. Entonces empieza la caminata, el primer día, bueno, para ser primer día, ¿no? La gente tal vez pensaba, bueno, el primer día no vamos a ver un efecto, ¿no? No vamos a ver tal vez un resultado, ¿no? Vamos al segundo día. El segundo día dan la vuelta. El segundo día dan la vuelta a la muralla. Y tal vez la gente para ese momento, bueno, el segundo día, ¿no? Es pasable. Vamos a la tercera vuelta. Y en la tercera vuelta tal vez, para ese momento las personas dicen, ya hemos caminado 2 días, estamos en el tercero y no veo ni un pedazo de tierra o un pedazo de roca o un pedazo de pared que se esté cayendo. No veo absolutamente nada. Incluso lo veo más fortalecido que antes, ¿no? Bueno, vamos a darle más vueltas. Y le daban vueltas, ¿no? La 4ª vuelta, la 5ª vuelta, la 6ª vuelta. Tal vez en la 6ª vuelta ya estaban renegando. Incluso pienso, ¿no?, que después de la vuelta le habrían dicho a Josué, ¿estás seguro de lo que estamos haciendo? ¿No ves que las murallas no se han
no se han movido, ¿no? Incluso ellos no sabían, ¿no? Ellos no sabían que se iba a caer las murallas, ¿no? Porque Dios no les había dicho. Dios solamente les dijo, van a dar vueltas, ¿no? Ellos no sabían cuál era el efecto, cuál era el resultado. Ellos solamente tenían que dar vuelta. Entonces ellos estaban esperando o mirando, tal vez va a pasar algo con la muralla, o tal vez, no sé, se van a abrir las puertas, o tal vez Dios va a enviar un trueno, o tal vez Dios va a enviar fuego. ¿Qué sucederá? ¿No? Pero no estaba pasando nada, según ellos. Pero para Dios sí estaba pasando mucho. En medio de esas vueltas, en medio de ver cada día la muralla y tal vez ser intimidados, tal vez sentirse impotentes, Dios les estaba mostrando algo. Dios les estaba diciendo algo. Porque tal vez exteriormente no veían nada, pero Dios estaba trabajando en lo secreto. Dios estaba trabajando en lo secreto, no tan solo con Josué, no tan solo con cada uno de los sacerdotes, no tan solo con los hombres de guerra, no tan solo con los pueblos. Dios estaba trabajando con cada uno individualmente. Dios estaba trabajando con ellos. En la prueba, en las circunstancias, Dios estaba trabajando con cada uno de ellos. ¿Y qué es lo que Dios estaba trabajando? Dios estaba trabajando en su fe. Dios estaba trabajando en su obediencia. Dios estaba trabajando en su valor. Dios estaba trabajando en su resistencia. Dios estaba trabajando en su paciencia. ¿Por qué Dios estaba trabajando en su fe? Porque tenían que creer en el plan de Dios. ¿Por qué Dios estaba trabajando en su obediencia? Porque tenían que seguir el plan exactamente como Dios lo había dicho. ¿Por qué Dios estaba trabajando en su valor? Porque tenían que estar dando vueltas en un lugar donde podían ser atacados. ¿Por qué Dios estaba trabajando en su resistencia? Porque durante 7 días tenían que caminar haciendo algo que tal vez para ellos era ilógico. Tal vez haciendo algo que para ellos era algo que, ¿por qué estamos haciendo esto? Y Dios estaba trabajando en su paciencia porque durante esos 7 días ellos no tenían que decir absolutamente nada. Entonces, son las instrucciones de Dios y Dios estaba obrando. Ellos no lo veían. Tal vez la gente se quejaba al final. Mejor hagamos otra cosa. Mejor cambiemos de plan. Mejor, no sé, construyamos catapultas. Pero Dios estaba haciendo algo increíble en sus vidas. Incluso imagínate a Jericó, ¿no? Asombrado, ¿no? Yo me pongo a pensar a Jericó, ¿no? Parándose en la muralla, ¿no? Y viendo hacia abajo, ¿no? Y estos locos, ¿qué están haciendo, no? Dando vueltas, ¿no? Ese es su plan de batalla. Tal vez algunos se burlaban, tal vez algunos asombrados por ahí, pero estaban así. Entonces, me encanta esta parte, porque las instrucciones de Dios tienen un efecto transformador en nuestras vidas. Las instrucciones de Dios tienen un efecto transformador en nuestras vidas. Aunque nosotros no veamos en la prueba lo que esté sucediendo, Dios está trabajando con nosotros en nuestras vidas. Dios está trabajando, Dios nos está fortaleciendo, Dios nos está dando más fe, Dios nos está dando más resistencia, Dios nos está dando más valor. Tú no ves nada, pero al final, cuando termine todo y veas los frutos, vas a entender y vas a decir, Señor, gracias. Porque en medio de las cosas que no entendía, en medio de las cosas que estaba afrontando, en medio de las cosas que estaba sucediendo, ahora soy más fuerte. Ahora soy más fuerte. Y es algo que nosotros debemos ver. Ahora, Dios estaba trabajando en lo secreto en medio de este tiempo. Pero también vemos que Dios va a trabajar en el silencio de ellos. Recuerda que estaban dando vueltas y seguían dando vueltas. Y en este tiempo de las vueltas no podían decir absolutamente nada, ni pío, y seguían dando vueltas. Y tal vez tenían, Josué, ya es tiempo de gritar. Ya es tiempo de gritar, Josué. No, todavía el 7º día. Sigamos dando vueltas. Y
Dios estaba obrando en su silencio. Iba a obrar en su silencio. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios les pide? ¿Por qué Dios les pide que guarden silencio? Porque al guardar silencio iban a ver la mano de Dios. Porque al guardar silencio iban a ver la mano de Dios obrar de una manera increíble. Y es lo mismo en nuestras vidas. Cuando nosotros guardamos silencio, cuando nosotros cerramos nuestra boca, en vez de estar quejándonos, en vez de estar haciendo las cosas en nuestras fuerzas, en vez de buscar una solución, en vez de hacernos pronunciar, Dios nos dice, guarda silencio y déjame obrar. Y hay momentos en nuestras vidas, va a haber un tiempo, ¿no?, en el cual vas a gritar, dice. Va a haber un tiempo, ¿no? Pero ese grito que vas a dar va a ser un grito de gozo por lo que vas a ver que Dios va a hacer. Va a ser un grito de gozo por lo que Dios está haciendo. No un grito de desesperación buscando una solución, sino un grito de gozo al ver la mano de Dios. Entonces, en nuestro silencio son los tiempos donde Dios quiere obrar. En nuestro silencio son los tiempos en los cuales Dios quiere hacer algo grandioso. En nuestras pruebas y en los momentos en el cual no vemos nada, son los momentos en los cuales Dios está obrando de una manera increíble en nuestras vidas. Y eso es tremendo. Versículos 17 al 19. Dice lo siguiente. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Ahora, vemos tres cosas que Josué les dice cuando ya hayan ingresado a Jericó. Tres cosas muy puntuales. La primera de ellas es que al ingresar a la ciudad tenían que destruirla. Ahora, a primera instancia, cuando tú ves esta sección o lees esta parte, dices, Dios, qué cruel, ¿no? Dios no tiene compasión. Pero Dios había tenido compasión con Jericó. Años antes había tenido compasión con Jericó. Y en este momento, cuando ellas están dando la vuelta, durante 7 días, Dios estaba dándoles un mensaje también a Jericó. Estaba diciéndoles, tienen oportunidad de arrepentirse. Tienen oportunidad de cambiar. Pero en estas 7 vueltas vemos que no cambiaron. Entonces vemos el juicio de parte de Dios, porque ellos estaban en rebelión en contra de Él. Entonces, Dios le había dado oportunidad para que se arrepientan, pero no lo hicieron. Entonces tenían que destruir sus ídolos y todo lo que involucraba con aquel tipo de adoración. La segunda instrucción que le da Josué al pueblo es que tenían que salvar a Rahab. Ahora, dentro de toda esta ciudad, dentro de todo este grupo de personas que estaban en rebelión contra Dios, había una persona que escuchó de Dios, supo de Dios y puso su fe en Él. Y ella fue Rahab. Entonces ella fue salvada juntamente con su familia. La tercera cosa que vemos que Josué le dice al pueblo es que todos los tesoros van a ir a la casa de Dios. Todos los tesoros que tengan van a ir a la casa de Dios. Entonces era como una primicia de la tierra de Canaán hacia Dios. Entonces todos los objetos de valor eran apartados para Dios. Versículo 20 al 21 dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío
y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Vemos dos cosas aquí. La primera de ellas es que el muro se derrumbó. El producto de caminar 7 días y en el séptimo día dar 7 vueltas y en la séptima vuelta tocar la bocina, ¿no? Y todos gritando, ¡guau! ¿No? Se derrumbó el muro. Se hizo añicos. Y para Israel como para Jericó fue algo sorprendente. Israel, como te dije hace un momento, ellos no esperaban que iba a pasar eso. Incluso Jericó tal vez se sentía seguro dentro de sus murallas. ¿Y quién va a derribar sus murallas? ¿No? Necesitarían algo fuerte, hasta imponente, para poder derribar nuestras murallas. Pero vemos que fue algo que Dios lo derrumbó. Y ahora vemos que el muro fue destruido. Y el muro fue destruido porque esto es el producto de la obediencia hacia Dios. El muro fue destruido como resultado de la obediencia que ellos tenían a Dios. Y no importa lo que tú afrontes en tu vida, no importa las cosas que estén delante de ti, si tú obedeces a Dios, no va a haber muralla, no va a haber pared, no va a haber cosa delante de ti que tenga victoria. No va a haber nada delante de ti. Si tú obedeces a Dios, las cosas van a ser diferentes. Pero si no obedeces a Dios, obviamente no vas a hacer ni un agujero a la muralla. Nuestra obediencia tiene que ser a Él. Y la segunda cosa que vemos aquí, y te lo mencioné, dice al final del versículo 20, dice cada uno derecho hacia adelante. Dice, el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante. Y es una frase que lo hemos visto al inicio. Y esta frase es muy interesante. ¿Saben por qué? Porque Dios le había dado una promesa a Josué. Dios le había dado una palabra al pueblo. Y al tener la palabra de Dios, es todo. Al tener la palabra de Dios, tener sus promesas en nuestras vidas, tener sus instrucciones, es el todo y no necesitamos más. No necesitamos más. Y si no necesitamos más, ¿por qué tenemos que retroceder? ¿Por qué tenemos que mirar atrás? No tenemos por qué hacer eso. Porque si tenemos la palabra de Dios, tenemos sus promesas, no importa que el mundo se esté cayendo, no importa que las cosas sean difíciles o las circunstancias o las pruebas que afrontes, no importa, pero tú tienes la palabra de Dios, que es más que suficiente para seguir hacia adelante. No importa lo que pase, no importa lo que venga, no importa que sea grande, no importa que sea terrible, yo tengo lo que Dios me ha dicho. Y no voy a retroceder. Y no voy a mirar atrás. Así me asuste, así tenga miedo. Pero para mí vale más lo que Dios me ha dicho en su palabra. Ahora, versículo 22 al 25 dice, mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, entrad en la casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuera suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y a la casa de su padre y todo lo que ella tenía.
Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros de Josué, había enviado a reconocer Jericó. Vemos la misericordia de Dios, ¿no?, hacia esta mujer, algo increíble, ¿no? A pesar de su pecado, a pesar de sus fallas, vemos que basta que creyó en Dios para poder tener esa libertad. Y es lo mismo en nuestras vidas, ¿no? A veces pensamos que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. A veces pensamos que no hay culpa o hay carga que Dios no pueda sacar, cuando en realidad Dios puede sacar cualquier cosa. Dios puede liberarnos, Dios puede darnos perdón. Dios muestra su misericordia de una manera grandiosa, porque su gracia es sobre todo. Y vemos esto en la vida de Rahab, pero también lo que vemos en esta parte, una vez que han entrado a la ciudad de Jericó, una vez que ya prácticamente lo han conquistado, tienen que hacer algo, y es destruir, es quemar. Y es algo que nosotros tenemos que hacer con nuestros enemigos. Tenemos una lucha contra la carne, contra el mundo y contra el diablo, y nosotros debemos recordar lo siguiente. Debemos recordar que Él ya nos ha dado la victoria totalmente. Un pecado, un vicio, las tentaciones, cosas que pueden ver, cosas que afrontamos cada día. Dios ya nos ha dado la victoria. Dios te dice, ya ganaste, solamente tienes que destruirlo. Tienes que sacarlo de raíz. Y es algo que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas. Tal vez desde el momento que nosotros aceptamos al Señor, tal vez venimos con cosas, ¿no?, del pasado y no queremos soltarlo. Tal vez cargas, tal vez una mochila llena de vicios y el Señor te dice, tienes que dejarlo. Para obtener la victoria para tener una victoria total, necesitamos cortar esa mochila, sacar de raíz ese pecado. Es lo que Dios nos dice en su palabra. Y algo que vemos en esta parte es que el Señor quiere darnos esa libertad. Como te mencioné hace un momento, nosotros no luchamos por una victoria, ¿no? O qué hago con mi pecado, qué hago con mi vicio, sino nosotros luchamos desde la victoria. Y a veces pasa que hay creyentes y dicen, no puedo con el cristianismo, ¿no? Siempre fallo, siempre peco, siempre cometo errores. Entonces, ¿para qué venir a la iglesia si siempre voy a seguir haciendo lo mismo? ¿Para qué venir a la iglesia si en verdad voy a estar cayendo? Entonces, mejor me voy. Porque no puedo con mis batallas, porque no puedo con mis pecados, porque no puedo con mis vicios. Entonces, mejor me voy. Y eso pasa, ¿sabes por qué? Por ignorancia. Cuando una persona deja de seguir al Señor, ¿no?, porque cree que su pecado es mayor a la gracia y al perdón de Dios, porque cree que su pecado es mayor a lo que Dios puede hacer, eso es ignorancia. Porque Dios ha dicho en su palabra muy claramente, yo te he dado la victoria. Yo te he dado la victoria. Tú no tienes que hacer nada, solamente caminar. Mi sacrificio fue suficiente para lidiar con tu pecado. Mi sacrificio fue suficiente para sacarte de ese vicio. No necesitas buscar nada más. Solamente aferrarte y tomar aquella promesa y decir, yo me quiero apropiar de lo que Dios me ha dicho. Y yo me siento libre porque Dios me ha perdonado. Tal vez habré tenido un pasado terrible, tal vez habré tenido un pasado que ni quiero contar a nadie, pero Dios sí lo sabe y Dios te dice, a pesar de lo que has hecho, yo te perdono, porque su gracia, porque su amor es mucho más grande. Es mucho más grande. Y
Para terminar, versículos 26 y 27 dicen: en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Prácticamente Josué da una maldición para aquella persona que reedifica Jericó. Eso va a suceder más adelante en Primera de Reyes 16:34. No vayas ahí, pero en este texto nos dice, ¿no?, que Hiel con H de Bet-El va a reedificar Jericó, pero a costa y a precio de la vida de sus hijos, tanto de su primogénito como su hijo menor. Y es lo que sucede. Entonces, la conclusión, la aplicación para nosotros. Hay varias cosas, ¿no? Hay varios puntos. Tal vez el Señor te ha hablado en alguno de ellos. Porque cada uno de nosotros somos diferentes, cada uno de nosotros afrontamos cosas diferentes, tenemos luchas diferentes, pruebas diferentes, ¿no? Pero no importa cuál sea la cosa que estás afrontando, no importa cuál sea la cosa que haya delante de ti, Dios te ha dicho algo en su palabra. Dios te ha dicho algo en su palabra muy claro. Si yo estoy con vosotros, ¿quién contra vosotros? Si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Si yo estoy contigo, ¿qué muralla va a ser contra ti? ¿Qué enemigo? ¿Qué prueba? ¿Qué lucha? ¿Qué circunstancia? ¿Qué cosas? Absolutamente nada. Porque Él está con nosotros. Él está acompañándonos. Y no te olvides que en medio de este caminar hasta que estemos en la presencia del Señor, porque así va a ser, ¿no? Van a venir cosas. Y cosas de diferentes tamaños, de diferente altura, de diferente grosor. Van a venir cosas. Pero no tienes que olvidarte que en medio de tu caminar, Dios está presente. En tu tormenta, Dios está presente. En tu muralla, Dios está presente. Dios lo está. Y no debes olvidarlo. En nuestro silencio, cuando dejamos al Señor obrar, en nuestro silencio muestra mucho. Dios, te estoy entregando todo. No quiero hacer las cosas en mis fuerzas. No quiero hacer las cosas en mi manera. Sorpréndeme. Y Dios lo va a hacer. De una manera increíble y de una manera maravillosa. Y cuando veas que nada está pasando, cuando veas a tu alrededor que todo el mundo se cae, incluso que tú estás tan mal que ni siquiera puedes levantarte, y digas: Dios, ¿dónde estás? Debes saber que Dios está obrando en lo secreto. Dios está obrando en tu corazón. Dios te está fortaleciendo. Dios te está dando fe. Dios te está dando resistencia. Dios te está dando valor. Dios te está haciendo más obediente. Dios te está dando paciencia. Y tú dices: Dios, pasó esto y no sé por qué me siento más paciente que antes. Y es porque Dios ha obrado. Acompáñame en una oración.
Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu consejo. Gracias, Señor, porque en medio de las cosas, de las circunstancias, tú nos has dado una palabra. Tú nos has dado una promesa. Tú nos has dado instrucciones. Y esta mañana venimos con un corazón abierto, con un corazón dispuesto a escuchar lo que tú tienes que decir.